Bienvenidos amigos a la segunda presentación que vamos a utilizar en el curso de Economía Internacional. A esta presentación la hemos llamado la política comercial y la política cambiaria, aunque como van a notar en el desarrollo de la presentación, también hablaremos de otra política muy importante que es la política de inversiones. Cuando nos referimos a la política, obviamente estamos hablando de decisiones que toma el gobierno con el propósito de obtener determinados resultados. Y aquí quiero empezar siendo muy objetivo. La mayor parte de nosotros ha creído desde siempre que cuando hablamos de términos políticos estábamos hablando de una situación en donde todos los individuos estaríamos cayendo en una posición que sería lo mejor. Eso quiere decir que todos ganaríamos básicamente lo mismo o que es una situación que conviene a todos. No, no necesariamente. Cuando estamos hablando de políticas, no importa, ustedes van a hablar de la política comercial, cambiaria, de inversiones, la política crediticia, muy importantemente la política monetaria y sobre todo la política fiscal. Vamos a estar hablando de defensa de intereses de determinados grupos, de determinadas personas. Entonces vamos a hablar de intereses. Cuando se toman decisiones de política, pueden favorecer a unos o a otros. Y entonces vamos a encontrar muy comúnmente que hay personas que adversan las decisiones de política. ¿Y por qué es así? Bueno, simplemente porque las decisiones que se están tomando no les convienen. La primera diapositiva que tenemos en esta segunda presentación se refiere a la balanza de pagos. Y aquí nos preguntamos por qué queremos hablar de la balanza de pagos. Empecemos por decir que la balanza de pagos es una especie de estado financiero, de cómo está la situación de un país con respecto al resto del mundo. Y aquí quiero hacer una advertencia. Cuando estamos hablando de un país, no me estoy refiriendo estrictamente al gobierno. Uno de los errores que cometemos todos, y sobre todo cuando estamos vinculados al mundo empresarial, es creer que cuando estamos hablando de las variables macroeconómicas, o de la inflación, o del movimiento cambiario, etcétera, nos estamos refiriendo a cosas que solo le interesan al gobierno. Para nada. Si lo pensamos de esta forma, creo que es un buen momento que lo corrijamos. Por ejemplo, aunque no forma parte de este curso, cuando estamos hablando de los aspectos fiscales, si bien es cierto que tiene que ver con los ingresos y gastos del gobierno, también es cierto que los ingresos del gobierno los obtiene de sustraer recursos por medio de tributos de los empresarios y de los consumidores. Igual que el gasto del gobierno lo hacen actividades que van a beneficiar ya sea a los consumidores o ya sea a los empresarios. Eso quiere decir que de ninguna manera podemos ver que una herramienta que corresponde a un control o un mecanismo de supervisión o de registro que tiene el país es enteramente de interés del gobierno. Tenemos que verlo como que nos interesa a todos. Como ya decíamos, la balanza de pagos es un registro de las transacciones que hace un país con respecto al resto del mundo. Si ustedes se recuerdan, cuando empezamos la presentación anterior, dijimos que la balanza de pagos, o en ese momento lo vimos como la cuenta corriente, que es una versión más estricta, era el resultado de intercambios de ahorros que había entre los países. Eso quería decir, por ejemplo, si yo exportaba bienes, iba a exportar qué es lo que me sobra. Y cuando esto que me sobra yo no lo consumo internamente, debo entender que es parte de mi ahorro. De la misma manera, cuando yo importo algún bien, es parte del ahorro de otros países. Consecuentemente, lo que estamos haciendo es intercambiar ahorros. Pues en esencia eso es lo que hace la balanza de pagos. Para efectos prácticos, la balanza de pagos tiene dos grandes componentes. Uno, la balanza en cuenta corriente y dos, la balanza de capitales.
En la balanza en cuenta corriente, nosotros registramos las operaciones que se consideran reales de la economía. Y real no en el sentido de que es totalmente tangible, sino que es que deriva de una operación que tiene que ver con bienes o servicios. Y aquí encontramos que la balanza en cuenta corriente tiene tres diferentes subbalanzas. La balanza comercial, que es donde se registran las importaciones y las exportaciones de bienes. Esto normalmente es lo que la mayor parte de nosotros creemos que es todo las transacciones con el resto del mundo. Si nos damos cuenta, casi siempre hablamos de la balanza comercial, de las exportaciones y de las importaciones, como es lo único que importa. Como vamos a notar durante el desarrollo de esta presentación, no es lo único que importa. Es más, actualmente ha significado tan poco el nivel de exportaciones que tiene el país que a la fecha ya los ingresos de divisas que se obtienen en Guatemala como consecuencia de las remesas del resto del mundo son más que las exportaciones. Pero regresemos. La balanza comercial me sirve para registrar las importaciones y las exportaciones de bienes, estrictamente mercancías. En segundo plano tenemos la balanza de servicios. Y la balanza de servicios tiene dos grandes componentes. La balanza de servicios factoriales, que se refiere a las transacciones que se realizan entre los países y que implican transacciones vinculadas con el manejo o el trasiego de factores de producción. Recordemos un poco para los conocimientos que ustedes ya tienen de cursos pasados. Cuando un empresario invierte, lo primero que tiene que hacer, obviamente, es investigar si hay suficiente cantidad de demanda para que valga la pena mi producción. Pero para producir esa cantidad de demanda que necesita el país, para poder producir esos bienes, yo necesito utilizar factores de producción. Y aquí tengo factores de producción como los recursos naturales, la capacidad empresarial, el capital y sobre todo el trabajo. Obviamente, cuando estamos hablando de un empresario en forma directa, los factores se remuneran en forma directa. Por ejemplo, a los trabajadores que contrato les pago un salario. Mientras que si yo presto dinero, lo que hago simplemente es que voy a remunerar pagando intereses. Y por supuesto, luego de pagar los recursos naturales, lo que me queda se llaman ganancias. Pues más o menos es lo mismo que pasa con el resto del mundo. Obviamente, en el resto del mundo, dentro de los factores, el que no puede tener movilidad son los recursos naturales. Imagínense cómo sería que nosotros pudiéramos vender una isla o alquilar una isla o que alquiláramos un departamento del país o algo así. Pero los demás factores sí tienen cierta movilidad. Por ejemplo, es muy común que un país, por medio de sus empresas o por medio de los individuos en general, le preste a los ciudadanos de otro país. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando las empresas transnacionales reciben una asignación de recursos de una casa matriz o una casa que está vinculada, que está ubicada en otro país? Entonces, muchas veces la empresa multinacional o transnacional traslada el dinero, pero lo hace en forma de préstamo. ¿Qué hace la empresa local? Le paga el capital que ha recibido más intereses. Quiere decir que está remunerando el factor capital. A veces, bueno, y ahorita que estamos un poquito aislados, no se va a ver tanto. De repente vienen algunos conferencistas internacionales o simplemente los cantantes que vienen a ofrecer algún tipo de concierto, algún tipo de espectáculo. ¿Y qué son ellos? Bueno, simplemente es el factor trabajo que viene de otros países y que nosotros remuneramos con honorarios. Por supuesto, también tenemos el caso de las regalías. Imaginamos que ustedes quieren poner una empresa, quieren abrir una empresa, pero no se quieren correr el riesgo de abrir la empresa como una empresa nueva, sino que lo que prefieren hacer es que
confían más en abrir una empresa que ya tiene marca. Por ejemplo, quieren abrir una hamburguesería ya con la marca reconocida o una fábrica de pizza con marca reconocida. Entonces simplemente adquieren el uso de la franquicia. Y por supuesto, el dueño de la marca les va a permitir el uso del nombre siempre y cuando ustedes le trasladen al final del periodo un pago que nosotros conocemos que se llaman regalías, que de alguna forma son remuneración a la capacidad empresarial del resto del mundo. Entonces, esa es la primera parte de la balanza de servicios, los llamados factoriales, que en donde nosotros lo que hacemos es trasegar pagos, también ingresos, por servicios factoriales. La siguiente parte de la balanza de servicios, que son la balanza de servicios no factoriales, se refiere en esencia a los servicios que hay entre países que no implica el movimiento de factores. Y aquí tenemos el transporte, los fletes, los seguros y muy importantemente el turismo. Obviamente, los dos segmentos de la balanza de servicios son complementarios. Sin embargo, deben analizarse por separado porque de alguna manera pueden verificarse en ellos alguna debilidad o fortaleza relativa del país. La tercera parte de la balanza en cuenta corriente se refiere a la balanza de transferencias. Por definición, una transferencia es un traslado de recursos de residentes de un país a residentes de otro país sin recibir contraprestación. Técnicamente es como un regalo, como que un grupo de personas de un país le mandan a otras personas de otro país un regalo o una donación simplemente porque quieren hacerlo. Aquí encajan perfectamente lo que nosotros conocemos como las remesas familiares. Ahora, aquí lo de las remesas es particularmente importante porque si nosotros nos damos cuenta, las remesas a la fecha están siendo uno de los elementos más importantes en nuestros ingresos. Si nosotros sumamos estas tres balanzas, la balanza comercial, la balanza de servicios y la balanza de transferencias, obtenemos lo que se llama la balanza o el saldo en balanza en cuenta corriente, que de alguna manera muestra qué es lo que estamos haciendo en forma real con el resto del mundo. Y esto se va a reflejar en la segunda parte de la balanza de pagos. La segunda parte de la balanza de pagos se denomina la balanza de capitales. Y esta tiene esencialmente dos grandes partes, los movimientos de capital privado y los movimientos de capital público. En materia de capital privado, tenemos dos grandes componentes. Uno, los movimientos de préstamos o las transferencias que hay de recursos de las empresas matrices a las filiales. Pero sobre todo y muy importantemente, aquí se reflejan los movimientos de inversión extranjera hacia nuestro país o movimientos de inversión que los guatemaltecos realizan en otros países. Aquí debemos aprovechar para recordar que la inversión puede ser de dos maneras, que es la inversión real y la segunda es la inversión financiera. La inversión real es la que normalmente los países están más interesados. ¿Qué es la inversión real? Simplemente todos aquellos recursos que el país trata de atraer para que se inviertan en la producción de bienes y servicios. ¿Por qué es importante la inversión real? Porque complementa al empresariado privado guatemalteco trayendo recursos del resto del mundo para crear producción y para crear empleo. Por su parte, la inversión financiera simplemente es traslado de recursos de un país a otro. Muchas veces esto trata de hacer aprovechando ciertas diferencias en el manejo de las tasas de interés.
A la inversión financiera también se le acostumbra a llamar capital golondrina y en algunos libros ustedes lo van a encontrar como hot money. Muchos autores no están de acuerdo de que un país reciba inversión financiera, particularmente en grandes cantidades, debido a que argumentan que la inversión financiera puede ser, y de hecho lo es, muy volátil si hay algún cambio drástico en el funcionamiento del país. La segunda parte de la balanza de capitales es el llamado movimiento de capital público. El movimiento de capital público a lo que se refiere es a los traslados de recursos del resto del mundo para Guatemala y viceversa, en donde el sector público tiene intereses. Esto en esencia es endeudamiento. Ahora bien, dejemos por un lado el tercer elemento que vamos a platicar en un momento, que es el saldo, y analicemos cómo estamos en Guatemala. En la balanza comercial, que es el primero de los elementos, se recuerdan que comentamos que tenemos las importaciones y las exportaciones. Y aquí es algo que nosotros conocemos razonablemente bien. Haciendo acopio de lo que platicamos en la primera presentación, en la primera parte del curso, nos damos cuenta que las exportaciones que Guatemala realiza son esencialmente exportaciones de productos de extracción directa o productos extractivos. Y cuando decimos productos extractivos nos referimos al hecho de que tienen poca o ningún valor agregado por transformación. El caso más extremo es cuando nos referimos a la extracción minera, por ejemplo, que básicamente lo que hacen los empresarios que se encargan de esas actividades es sacar de la naturaleza lo que existe, tomarlo y llevarlo al resto del mundo sin ninguna transformación. Otros productos, como por ejemplo el café, estoy hablando del café normal, no el café gourmet, que platicaremos al momento, tienen poca transformación. Lo mismo pasa con el banano, lo mismo pasa con el cardamomo, con las flores y con muchos de los productos a los que nos dedicamos actualmente. Aquí podríamos hacer una pequeña diferencia en el caso del azúcar y en el caso de los textiles, que tienen un grado de transformación superior. Sin embargo, todos nuestros productos aprovechan, como ya lo vimos anteriormente, primariamente el factor trabajo barato, o sea, la mano de obra barata. La balanza de pagos, en esencia, tiene un sistema que pudiéramos decir que es similar al de la partida doble. Si ustedes se dan cuenta, tiene una parte que se refiere a los débitos, en donde se refleja en la balanza de pagos todo aquello que implique una salida de dinero, una salida de divisas para el país. Mientras que en los créditos se refleja todo aquello que implique un ingreso de divisas para el país. De esa forma, en la balanza comercial, las importaciones se representarán en el lado de débitos porque son una salida de dinero para el país. Mientras que en los créditos representaremos las exportaciones porque son un ingreso de divisas para el país. Y el saldo, por definición, es el lado de créditos menos débitos. O sea, créditos menos débitos es equivalente al saldo. De esa forma, si Guatemala tiene menos exportaciones que importaciones, nuestro saldo, como ya lo imaginarán, es negativo. ¿Por qué tenemos un saldo negativo? Porque lamentablemente nos hemos acostumbrado tanto a aprovechar el criterio de la mano de obra barata para la producción de artículos o mercancías que son de bajo valor agregado, que no hemos tenido la posibilidad de diversificar nuestra producción, mientras que en las importaciones regularmente importamos bienes manufacturados o de capital que implican más transformación.
En la balanza de servicios, tanto factoriales como no factoriales, también, obviamente, todo aquello que registre un ingreso de divisas se va a registrar en el lado de créditos. Por ejemplo, los turistas que vienen. Ellos vienen a dejar divisas acá. Consecuentemente, es como que estuviésemos exportando turismo. Es el mismo sentido porque técnicamente cuando viene un turista y va a comprar alimentos o paga alguna distracción, es como que le estuviéramos vendiendo a un extranjero, bueno, se lo estamos vendiendo a un extranjero, pero como que lo estuviéramos mandando hacia afuera. Es técnicamente una exportación. Entonces, registramos un ingreso de divisas. Mientras que cuando pagamos, por ejemplo, cuando pagamos los contratos para que venga algún asesor a prestarnos su servicio, o cuando pagamos regalías, o cuando pagamos intereses por préstamos, entonces eso es una salida de dinero. Y entonces lo debemos registrar como que fuera la importación, el pago por una importación de un servicio. Lamentablemente, aunque Guatemala tiene un saldo creciente y mejorando en el ámbito de turismo, debemos reconocer que el saldo de turismo, lo positivo del turismo, no alcanza a compensar lo que pasa en los demás servicios factoriales y no factoriales. Entonces, lamentablemente, nuestra balanza de servicios también es negativa. ¿Qué pasaría si hasta allí llegara la balanza de pagos? O sea, si la cuenta corriente de Guatemala fuera hasta allí, la sumatoria de los dos saldos sería un enorme saldo negativo. Sin embargo, desde hace varios años, Guatemala ha tenido poca preocupación por la balanza en cuenta corriente porque ingresa una cantidad muy significativa de divisas al interior del país como consecuencia de las remesas que los trabajadores del resto del mundo mandan a Guatemala. Y estas remesas, que es como que exportáramos personas, suena feo, pero así es como funciona en la práctica, lo que producen es un enorme crédito en el lado correspondiente en la balanza de pagos. Y aunque hay también personas que mandan remesas al resto del mundo, esto es mucho menor. Consecuentemente, aquí el saldo es un gigantesco positivo. Al final, cuando sumamos los tres saldos, el negativo de la balanza comercial, el negativo de la balanza de servicios y el positivo de la balanza de transferencias, en la actualidad la balanza en cuenta corriente tiene un saldo positivo. Ahora, esto es positivo en este momento. No quiere decir que siempre ha sido de esa manera. Y debemos advertir algo. Olvidémonos por un momento, no es cierto que pase, pero olvidémonos por un momento de las remesas, de las transferencias. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros no tuviéramos esas transferencias? Quiere decir que tendríamos saldos negativos en la balanza comercial y en la balanza de servicios, lo que obviamente implicaría que la única forma de pagarlo sería endeudamiento. Eso quiere decir que si nosotros tuviéramos negativos estos dos, forzaría a que el movimiento de capital privado, también podría ser el movimiento de capital público, tendrían que ser positivos porque implicarían un endeudamiento de Guatemala con el resto del mundo para pagar los saldos negativos de las dos primeras balanzas o subbalanzas de la balanza en cuenta corriente. Sin embargo, eso no es de esa manera. Y entonces, ¿qué es lo que observamos? Simplemente que esta situación permite que el país esté razonablemente tranquilo, atendiendo el hecho de que la balanza de cuenta corriente está siendo seriamente subsidiada por las remesas del resto del mundo. Pasamos inmediatamente a la balanza de capitales. Y si bien es cierto, en el movimiento de capital privado, en general entra más inversión privada a Guatemala que la que se va, también hay que reconocer algo muy importante. Es cierto que el movimiento nuevo de capital privado tiende a ser positivo, es decir, en el ámbito de los créditos hay un registro aquí mayor de lo que existe en los débitos. Sin embargo, hay que advertir que al final del año, mucho de ese capital se va de regreso en forma de regalías
al resto del mundo. Eso quiere decir que cuando analizamos las transacciones netas con el resto del mundo en materia de movimientos de capital, no necesariamente es positivo para el país. Afortunadamente, en el corto plazo, el movimiento de capital privado es positivo. Lamentablemente, Guatemala, como lo platicamos en otro momento, no es una fuente de atracción de capital privado muy importante. De hecho, en Centroamérica, el 70% aproximadamente del capital privado, de la inversión privada extranjera, se va a Panamá y Costa Rica. ¿Y por qué no se viene más aquí a nuestra Guatemala? Porque como lo comentamos en otro momento y lo seguiremos mencionando, el problema del capital privado que venga al país está asociado a falta de condiciones para que el país sea más competitivo. De todas maneras, este saldo es positivo, mientras que en el capital público los movimientos pueden ser positivos o negativos dependiendo si recibimos más préstamos de los que dimos o si pagamos más préstamos de los que recibimos. Al final, si nosotros sumamos el saldo en cuenta corriente, que podría ser este, y el saldo en cuenta de capitales, que podría ser este, entonces nosotros podríamos llegar fácilmente a decir que el saldo de la balanza de pagos es positivo o negativo. Y aquí lo que nos tenemos que preguntar es qué implica esa situación. Antes de continuar con la parte que corresponde al saldo de la balanza de pagos, debo y me corresponde comentarles de que todos estos elementos que forman parte de la balanza de pagos son registros no contables, son registros estadísticos que el Banco de Guatemala, que es el ente que se encarga de registrar la balanza de pagos, obtiene de muchas fuentes. Y lamentablemente, como la obtiene de muchas fuentes, el dinero que ingresa como consecuencia, ingresa o sale como consecuencia de las transacciones de la balanza de pagos, no necesariamente cuadra con los registros de las transacciones que se hicieron. Trato de explicarme. Por ejemplo, nosotros sabemos que hay mucho contrabando en el país. Y si hay mucho contrabando, ¿qué es lo que pasa con el dinero que sale? Porque efectivamente nos damos cuenta que el dinero sale porque le estamos comprando al resto del mundo, pero no están quedando registradas las importaciones por ese dinero. Al revés. ¿Qué pasa si en lugar de que sea contrabando de compra, fuera contrabando de venta? Efectivamente, el país también observa contrabando de azúcar, contrabando de carne en algunas oportunidades y otros productos. Y entonces nos damos cuenta que el dinero sí quedó dentro del país, pero no se registraron las exportaciones. Entonces, obviamente, al final, la balanza de pagos, aunque sí es fácil encontrar su saldo positivo o negativo por las transacciones que tenemos, no va a cuadrar con las variaciones del dinero que se dieron en el país. Por esa razón, el Banco Central normalmente le incluye una cuenta que se llama errores y omisiones, que en algunos lugares vamos a encontrar que se llama también saldo no controlado o movimientos de capital de corto plazo privados no determinados. En todo caso, los errores y omisiones son aquellos elementos que no pudieron ser verificados dentro de las transacciones y que implicaron una salida o ingreso de dinero. Lo importante, recuérdense que aquí que el patrón de cuadre son la variación de las reservas monetarias internacionales. ¿Cómo funciona esto de las reservas monetarias internacionales? Lo vamos a comentar en un momento, pero se los digo de esta manera. El Banco Central tiene a su cargo, digámoslo de esta manera, la caja del país en materia de reservas monetarias internacionales. Y si yo tengo al principio del año 10 y me salieron 3, o sea, tengo 10 menos 3 son 7, y entraron 2, al final del año tendría que estar 9. Pero ¿qué pasa si al final del año yo tengo 10? Quiere decir que entró 1 adicional que no tengo registro. Entonces, en errores y omisiones yo tendría que registrar 1 para que
la variación de reservas internacionales cuadre precisamente con el saldo de la balanza de pagos. Eso quiere decir que las reservas monetarias internacionales que controla el Banco Central son al final el elemento que permite verificar qué está pasando con los recursos del país. Antes de cambiar de diapositiva, quiero que tomen en cuenta algo porque nos va a servir más tarde. En primer lugar, aquí tenemos los débitos, que significan salidas de divisas, y los créditos, que significan ingresos de divisas. Los dos nos van a servir muy importantemente para la determinación del tipo de cambio. El segundo elemento es que el país muchas veces, no ha estado pasando en Guatemala, muchas veces puede tener una situación en donde M es mayor que X. Me refiero a la balanza comercial. Si M es mayor que X, quiere decir que estamos exportando menos de lo que estamos importando. Y aquí el punto de preocupación será, ¿dejamos libremente la economía para que sigamos con esa manera o tratamos de controlarla para hacer que las importaciones disminuyan o para que las exportaciones crezcan? Eso lo vamos a ver en un momento como parte de la política comercial. Continuando con nuestra explicación, ya nos dimos cuenta que es el Banco Central el que tiene a cargo el control de las reservas monetarias internacionales. Aunque no hemos platicado todavía, lo vamos a hacer en unos minutos, sobre el mercado cambiario, nos preguntaríamos, bueno, ¿y para qué sirve las reservas monetarias internacionales? Y como lo vamos a mencionar, son importantes sobre todo cuando el tipo de cambio es fijo, con el propósito de que el Banco Central mantenga estabilidad en los movimientos de capitales y sobre todo en el comportamiento del tipo de cambio. Eso quiere decir que para el Banco Central las reservas internacionales son fundamentales para estabilizar la trayectoria del tipo de cambio. Esto lo vamos a ver en un momento, pero aquí esto es particularmente interesante. Regularmente, aunque hay diferentes criterios y el Fondo Monetario Internacional lo evalúa permanentemente, se recomienda que las reservas monetarias no sobrepasen cierto estándar, cierto nivel de las exportaciones del país. Muchos han hablado entre 3 y 5 meses de importaciones del país. Actualmente Guatemala sí tiene un nivel muy grande de remesas monetarias internacionales. Y eso es como consecuencia del hecho que en los últimos años han estado entrando más dólares de lo que salen. Consecuentemente, dado que la balanza de pagos es positiva, las reservas monetarias han estado creciendo. Por lo que habrá que evaluar en el futuro si mantener tantas reservas monetarias internacionales no terminan siendo recursos ociosos para el país que bien pudieran utilizarse para promover el desarrollo o simplemente el fortalecimiento de la infraestructura del país. Bien, ya nos dimos cuenta que la balanza de pagos es una herramienta que muestra las relaciones con el resto del mundo. Y si nosotros observáramos que hay el mismo nivel de ingresos que de egresos, si prácticamente la balanza de pagos estaría equilibrada, las reservas monetarias internacionales no cambiarían y como vamos a ver más tarde, el tipo de cambio se mantendría constante, pero no es de esa manera. En muchas oportunidades hay modificaciones relativamente inesperadas, o lo que llamamos shocks de la balanza de pagos que pueden alterar el saldo de la balanza y colocar al país en una posición superavitaria o deficitaria en forma temporal.
y a veces no tan temporal que puede ocasionarnos un problema para la administración del país. El primer tipo de shocks que se conoce es el llamado shocks de tasa de interés mundial, y que se refiere simplemente al hecho de que, dado que Guatemala es un país pequeño, ¿se recuerdan que vimos que un país pequeño es aquel que cuando va al resto del mundo tiene que tomar como dados los precios mundiales porque no se pueden influenciar? Guatemala tiene un nivel de demanda y oferta de crédito tan bajo que realmente nuestra participación en el mundo es despreciable. Y el despreciable, como lo estamos viendo, no estamos hablando de un término despectivo, sino es despreciable en términos económicos, es decir, que no afecta el comportamiento de la tasa de interés mundial. Pero si hay una fuerte variación de la tasa de interés mundial como consecuencia de un hecho exógeno, nosotros tenemos que pagar más o menos por el endeudamiento que tenemos en el país. Un ejemplo dramático y tal vez un poco burdo, pero muy gráfico de lo que podemos ver es, imaginamos que Estados Unidos inicia una nueva guerra, como lamentablemente lo tenemos acostumbrado, con otro de los países del mundo y empieza a gastar mucho. Si empieza a gastar mucho, lo que estaría sucediendo es que habría un nivel de déficit mayor en Estados Unidos. Y si tienen un mayor nivel de déficit en Estados Unidos, van a demandar más deuda. Eso implicará más demanda de recursos prestables en el mundo. Consecuentemente, la tasa de interés mundial subirá. Y subirá para todos, no solo para Estados Unidos. Y entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Un shock de este tipo puede provocar que Guatemala, sin necesidad de hacer nada, pueda caer en un saldo, en este ejemplo, negativo de la balanza de pagos, simplemente porque otro país afectó a la demanda de recursos prestables. Por supuesto que pudiera pasar al revés. ¿Qué pasa si hay una situación, como ya pasó en años pasados, que algunos de los países, un grupo de países, tengan una gran cantidad de superávit en la balanza de pagos e inundan el mercado con nuevos capitales? Entonces la tasa de interés bajaría y para nosotros sería beneficioso. Entonces la cosa es que la tasa de interés mundial puede beneficiarnos positiva o negativamente y provocar déficits o superávits en la cuenta corriente. Otro de los shocks que se acostumbra a platicar son los llamados shocks de inversión y que están muy relacionados con el hecho de que en un país se produzca un incremento inesperado de la inversión en una determinada área. Imagínense qué pasaría, por ejemplo, que en Guatemala se descubrieran nuevos yacimientos de petróleo en forma masiva y que esta explotación de petróleo no estuviese limitada solo a ciertas empresas, sino los capitales que ya están dentro del país pudieran desviar la inversión que hoy realiza para ir a invertirla en otro lugar, en este caso en el petróleo. ¿Qué pasaría? Transitoriamente la inversión crecería. ¿Por qué? Como es un buen negocio, vendrían capitales de fuera y parte de la inversión guatemalteca seguiría hacia esa nueva actividad y lo que produciría es una demanda mayor de recursos del país para el resto del mundo y consecuentemente el saldo sería negativo en la balanza de pagos. Obviamente, este tipo de shocks de inversión, alguno de ellos que está muy vinculado a lo que se le ha llamado la enfermedad holandesa, pareciera como que es negativo. Realmente no es tan negativo, dependiendo de los niveles de producción y de empleo que se generen. Sí, lo que se produce es que haya un mayor nivel de inversión y producción en el país al final. Pero lo que sí puede pasar es que haya un cambio en la composición de comercio internacional. Veamos lo que sucede actualmente en Guatemala con el caso del contrabando. Desde hace varios años lo que hemos observado es que como consecuencia
del enorme flujo de migrantes de guatemaltecos al resto del mundo, hay una gran cantidad de remesas que están ingresando. ¿Qué es lo que produce? Que muchos guatemaltecos, especialmente los que están ubicados en la región suroccidente del país, demanden productos, muchos de ellos, y aprovechando la situación de la depreciación del tipo de cambio mexicano, procedentes del país del norte. Y entonces, ¿qué pasa? En lugar de consumir productos locales, se están consumiendo productos del resto del mundo. ¿Y esto qué es lo que nos dice? Paradójicamente, al estar, entre comillas, motivando la migración de guatemaltecos, se está desmotivando la producción local cuando nos estamos dándole capacidad de compra a los chapines que tienen la posibilidad de comprar productos de contrabando. El siguiente tipo de shock es el llamado shock de oferta y que está muy relacionado a la posibilidad de mejoras o de empeoramientos en la capacidad productiva de un país. Por ejemplo, un shock de oferta pudiera darse como consecuencia que en Guatemala descubriésemos un nuevo mecanismo de producción que nos haga mucho más competitivos, que produzcamos más. Entonces, ¿qué pasaría? Le venderíamos más al resto del mundo y consecuentemente estaríamos produciendo un superávit en balanza de pagos. Pero también puede pasar lo contrario, por ejemplo, de que haya, Dios no quiera, un cataclismo en el país, se pierde parte de la capacidad productiva y disminuimos nuestra producción. Un ejemplo pudiera ser simplemente la amenaza que hay recientemente de un hongo sobre el banano. ¿Qué pasaría si entra el hongo y se pierde parte de esa cosecha? Obviamente nuestras exportaciones disminuirían y tendríamos un saldo negativo en el país, en la balanza de pagos. El último elemento es los llamados shocks de términos de intercambio. Los términos de intercambio, por definición, si ustedes se recuerdan, se refiere al índice de precios de las exportaciones partido el índice de precios de las importaciones. ¿A qué se hace referencia esta situación o este elemento de los términos de intercambio? Si ustedes se dan cuenta, si los precios de las exportaciones varían de la misma manera que los precios de las importaciones, quiere decir que en esencia damos lo mismo por exportar que por importar. O sea, hay una relación de intercambio, digámoslo de esa forma, relativamente equivalente. Sin embargo, muchos de los productos, sobre todo para determinados países, varían más rápido lo que exportan que lo que importan, o para como caso de Guatemala, varía más rápido los precios de los productos que importamos que los que exportamos. Y entonces, por ejemplo, como ha pasado en los últimos años, si dentro de nuestros productos de exportación está el café, está el azúcar, que se han mantenido estables o que han bajado sus precios, entonces nosotros estamos pagando más porque los precios de las importaciones suben que lo que nos están pagando por lo que exportamos. Si, por ejemplo, como consecuencia de lo que estamos platicando, bajan los precios del café, bajan los precios del azúcar, entonces simplemente la balanza de pagos tendrá un saldo deficitario. Ahora, todo esto que hemos estado platicando está amarrado a lo que se le llama la restricción presupuestaria intertemporal. Todos ustedes se recuerdan que los individuos, los gobiernos también, por supuesto, y por supuesto que el país también, tienen lo que llamamos la restricción presupuestaria intertemporal. ¿A qué nos referimos a eso? Simplemente a la capacidad del individuo de comprar y endeudarse en el largo plazo a partir de su capacidad de pago. Un individuo no puede endeudarse más allá de cierto nivel de recursos de los que tiene disponibles. ¿Por qué? Porque simplemente los bancos se lo impiden. Si no fuera de esa manera, estaríamos cayendo en lo que se llama un esquema de Ponzi. Hubo en el pasado un famoso estafador que se llamó Charles Ponzi, si no me recuerdo mal, en Boston, que lo que hacía, y le sonará muy conocido, que es que cuando él adquirió un préstamo y cuando venció el préstamo,
fue a buscar a alguien más que les prestara para pagar el capital más los intereses del primer préstamo. Cuando estaba a punto de vencer el segundo préstamo, fue a ver quién le prestaba lo equivalente al capital más los intereses del segundo préstamo. Cuando venció el tercer préstamo, lo mismo, fue a ver quién le prestaba el capital más los intereses de ese nuevo préstamo, y él nunca pagaba nada, pero su deuda al final iba creciendo. E iba creciendo porque cada nuevo préstamo implicaba más intereses. Es un esquema que ustedes han oído, que se le llama el esquema piramidal. Pero en los países no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque simplemente, aunque el país se endeude, imagínense que tiene saldo negativo, Guatemala no lo tiene en este momento. Si tuviera saldo negativo, Guatemala se estaría endeudando permanentemente con el resto del mundo. ¿Qué es lo que pasaría? Simplemente que nosotros tendríamos limitaciones porque las autoridades financieras internacionales restringirían que si nos siguiéramos endeudando. Por lo pronto, nosotros no tenemos mayores problemas, pero hay que tomar en cuenta que gran parte de lo que está sucediendo se debe a la parte de las remesas internacionales. Bien, nos corresponde hablar ahora sobre dos de las grandes políticas en materia de relaciones con el resto del mundo. Una es la política comercial y la otra es la política de inversiones. Y voy a empezar por esta última, aunque la puse originalmente abajo, porque es, entre comillas, relativamente más fácil de explicar. Si ustedes se recuerdan, desde el principio dijimos que cuando se da la situación de que la inversión es más grande que el ahorro que tenemos internamente, el país necesita de atraer capital extranjero para poder complementar la inversión. Eso suena bueno y suena relativamente lógico. Entonces, ¿qué es lo que hace un país o qué es lo que debiera hacer un país cuando necesita atraer capital extranjero? Su política de inversiones debe contener todos aquellos elementos necesarios para atraer, para motivar al capital extranjero para que venga. Y aquí empecemos por este elemento. ¿Cómo hago para atraer al capital extranjero? En esencia, lo que necesitamos es que los inversionistas extranjeros sepan que no solo su capital va a estar seguro, sino que es rentable. Lamentablemente en el país lo que se ha hecho desde hace muchos años, con pocos resultados, muy pobres resultados, ha sido simplemente ofrecerles a los empresarios que les vamos a perdonar el pago de impuestos. Y lo cual no es del todo una mala idea, pero es una buena idea, primero, siempre y cuando no se lo ofrezcan otros países. Y segundo, que los verdaderos determinantes de la atracción del capital estén funcionando apropiadamente. Como ya lo platicamos en otro momento, aquí cualquiera de ustedes puede consultar el índice de competitividad global que el Foro Económico Mundial publica y en donde se determinan cuáles son los principales factores que determinan la competitividad de un país para atraer capital. Y nos damos cuenta que si bien es cierto, puede ser importante en algún momento la cantidad de impuestos que se pagan, la mayor parte de la atracción de capital descansa a las condiciones generales de inversión, dentro de las que están la existencia de seguridad, la existencia de seguridad jurídica, la existencia de apropiados niveles de funcionamiento del aparato público, o sea, de eficiencia del aparato público, que hayan bajos niveles de corrupción, que hayan buenas carreteras, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes podrán consultar de que lamentablemente Guatemala está caracterizado en este momento en la posición 98 de 141 países, y si tuviéramos que resumir a Guatemala,
diríamos que es un país que se nos considera como lleno de delincuencia, con altos niveles de corrupción, con mala infraestructura, insuficiente y mala infraestructura, también un país en donde son limitadas las habilidades de los trabajadores, etcétera, etcétera. Y aquí volvemos al punto. Bueno, ¿y entonces qué tenemos que hacer para atraer capital extranjero? Es importante las ferias que realizan en el país, en los países, o son importantes las demostraciones de las autoridades tratando de motivar a los extranjeros a que vengan. Por supuesto que sí, siempre es importante traer y atraerlos, pero si nosotros no tenemos los elementos fundamentales, buenas carreteras, bajos niveles de corrupción, buena eficiencia en aduanas, etcétera, los capitales extranjeros no van a venir, aunque les ofrezcamos que no les vamos a cobrar impuestos. Como ya les dije, sobre todo si los otros países de la región ofrecen lo mismo. Y entonces aquí encontramos de que Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá y Nicaragua ofrecen en esencia los mismos tratamientos tributarios, por lo que termina sucediendo es que todos pierden el pago de impuestos y solo atraen inversión a aquellos países en donde hayan buenas condiciones generales. Nos referimos primariamente a Panamá y a Costa Rica. Entonces, volvamos al punto. ¿Es apropiado tener una buena política de inversiones? Sí. Esto lo que debiera hacer es crear las condiciones generales para que el sistema económico del país sea atractivo, sea rentable la producción en Guatemala, más allá simplemente de promover el perdón impositivo, que puede servir para alguna situación en particular, pero no se ve como un motivador en el corto plazo para todas las actividades económicas. En materia de política comercial, nos referimos a las decisiones que toma el país con respecto a establecer las condiciones en las que va a funcionar la balanza comercial. Recordemos que la balanza comercial son exportaciones e importaciones de bienes. ¿Y por qué un país está interesado en la balanza comercial? Recordemos que históricamente esta es la parte más llamativa de la balanza de pagos. Si nos retrotraemos a la época cuando no habían movimientos de capitales, prácticamente todo eran bienes. Si Guatemala no tuviese movimientos de capitales y hubiesen pocas remesas, prácticamente lo que nos quedaría en general sería política comercial, o perdón, balanza comercial y un poco de balanza de servicios. Por esa razón, y pensando en que los países debieran tener como mínimo equilibrado el monto de las exportaciones y las importaciones, los países pueden seguir algún patrón para hacer que se eleven las exportaciones o para que se reduzcan las importaciones a fin de mantener equilibrado el saldo. A este conjunto de medidas que van a tomar los países con el propósito de mantener equilibrado el saldo de la balanza comercial se le llama la política comercial. Y aquí hay que advertir un elemento antes de seguir adelante, que es que la política comercial no se refiere a transacciones que se hagan en el interior de la República. A eso se le llama una política de competencia, que no forma parte de este curso. Ahora, regresando propiamente a lo de la política comercial, nos encontramos que un país puede tener la disposición de disminuir las importaciones o puede tener la disposición de incrementar las exportaciones. Y ahí es donde encontramos dos diferentes orientaciones de política que están amarradas a líneas de pensamiento, aunque en la vida real no necesariamente son líneas de pensamiento, sino más que todo decisiones prácticas de los gobiernos. La primera de ellas, que se refiere al aumento de las exportaciones, está asociado al buscar nuevos destinos a nuestras exportaciones, promover el mundo exportador,
crear condiciones para que se exporten más. Y obviamente, si vamos a tratar de buscar más espacios en otros países para exportar más, quiere decir que tenemos que abrir nuestras fronteras para que también los productos de otros países vengan. Entonces, tenemos que adoptar una política liberalista o de libre comercio. ¿Cuáles son los principales elementos que toma una política liberalista o de libre comercio? De entrada, como lo miraremos al final del curso, hay una seria relación con lo que todos nosotros conocemos como el Tratado de Libre Comercio. Pero en general, ¿de qué se trata esto? Buscamos mecanismos nuevos para que nuestros productos lleguen a otros lugares. Pero no solo eso, también debemos buscar mecanismos para que nuestra producción interna sea más productiva, sea más competitiva y dentro de ello sea más diversificada. Dentro de las estrategias para promover el libre comercio se encuentra el perdón de impuestos a los exportadores, la promoción de las exportaciones a través, como ya mencionamos, de tratados de libre comercio o de ferias internacionales, el mantenimiento de bajos salarios a los exportadores, sobre todo, bueno, no a los exportadores, sino a los trabajadores de los exportadores, cuando la ventaja primaria de los exportadores es el salario y otros temas relacionados. Ahora, como notamos, el que queramos aumentar las exportaciones implica necesariamente abrir la economía, por lo que quiere decir que también pueden venir más importaciones. De esa manera, y en términos de balanza comercial estrictamente, el liberalismo es exitoso si el saldo de la balanza comercial mejora respecto a los orígenes, o por lo menos la producción es más eficiente. Lamentablemente la rigidez competitiva y de alguna forma productiva del país sí puede producir que aunque habilitemos mejores espacios, aunque abramos la economía, terminemos exportando o aumentando nuestras exportaciones menos de lo que aumentan las importaciones. Y eso que nos provoca que el saldo de la balanza comercial empeore. ¿Debiera ser así siempre? No. Puede ser al corto plazo por la rigidez productiva, pero si el país tiene la suficiente capacidad para reconvertirse, en el corto plazo podríamos tener un saldo negativo, empeoramiento de la balanza comercial, pero podríamos mejorar en el largo plazo. Lamentablemente en Guatemala hasta la fecha, desde el periodo de liberalización a mediados de la década de los 80, es cierto que han aumentado las exportaciones, pero las importaciones han subido más que proporcionalmente. Eso quiere decir que lamentablemente no hemos observado la reconversión industrial esperada en las exportaciones y nuestro saldo en balanza comercial se ha vuelto más negativo. Aunque obviamente sí estamos o hemos estado imbuidos en un proceso de liberalismo. En sentido contrario, también hay algunos estados, uno de ellos inmediatamente que se nos viene en la memoria, es Estados Unidos, que lo que tratan de promover es el proteccionismo. ¿Y qué es el proteccionismo? Bueno, entonces ya no me importa tanto, bueno, sí me importa, pero no me importa tanto el promover las exportaciones, sino me importa restringir las importaciones. Tanto porque de esa manera mi balanza comercial será o tendrá un mejor saldo, sino también porque cuando vienen las importaciones del resto del mundo, compiten contra mi producción local. Entonces, el proteccionismo, como nos damos cuenta, básicamente es un mecanismo para restringir la competencia de nuestros empresarios contra el resto del mundo. Como lo vamos a ver inmediatamente, el proteccionismo toma varias formas, pero uno de ellos es el proteccionismo tácito, cuando no se dice que se está protegiendo, pero hay sistemas como una mala disposición de aduanas, como la ineficacia de la producción del trabajo aduanero, que lo que hacen simplemente es que el costo de sacar los productos de aduanas sea muy alto.
ilustrar los efectos del liberalismo y del proteccionismo, imaginamos que un país está trabajando en una economía cerrada. Bajo ese punto de vista, el país estaría siguiendo esta línea roja que tenemos acá, en donde sería su oferta y también tendría su línea azul, que sería la curva de demanda. En equilibrio, el país, en este ejemplo que tenemos en la diapositiva, tendría un precio de equilibrio de 4.20 y la producción sería de 450. Obviamente, el punto es que en el resto del mundo, recuérdense que estamos en economía cerrada, el precio de este producto al que nosotros estamos negociando a 4.20 sería de 2. Pero los consumidores no lo pueden comprar simplemente porque el país no tiene relaciones con el resto del mundo. Ahora imaginemos que la política comercial cambia y el país decide abrirse al resto del mundo. Por supuesto, buscando exportar más. Pero al mismo tiempo que exportamos más, inmediatamente las importaciones entran en mayor cantidad y sobre todo en menor precio. Y nos damos cuenta aquí de que, por ejemplo, si el producto internacional entra a un precio de 2, lo que estaría sucediendo es que a ese precio de 2, la demanda del producto subiría a 700, mientras que la producción interna bajaría a 200. ¿Por qué? Porque obviamente el empresario local ya no podría vender 450, porque él podría vender 450 si el precio es 420, pero a un precio de 2 él solo puede vender 200. Y si la demanda es 700, ¿cómo se cubre el diferencial? Por medio de importaciones. Por ende, si nos damos cuenta, el libre comercio, la liberalización del comercio internacional, a quien beneficia primariamente es a los consumidores. ¿Por qué? Porque obviamente están consiguiendo un producto, al menos de la misma calidad, a un precio menor. También estarán muy alegres los importadores. ¿Por qué? Porque obviamente podrán traer muchos más productos y hacer negocio con ese tipo de bienes. Obviamente, también habrá algún nivel de generación de empleo por parte de los importadores. Pero no todos van a estar contentos. ¿Quiénes estarán molestos? Pues sí, primariamente los productores locales, porque su nivel de producción ya bajó de 450 a 200, lo que inmediatamente significa menos producción, menos ganancias, pero también van a estar relativamente molestos los trabajadores de estos productores locales. Consecuentemente, nos damos cuenta que el liberalismo no lo podemos identificar como una posición en donde todos ganen. Claro, ganan los consumidores, que por definición son mayoría. Además, el país, en términos generales, motivado por el libre comercio, debiera encontrar una mejor condición de competitividad y producción. Sin embargo, ya nos dimos cuenta que puede darse que haya una contracción de los niveles de empleo. Pasemos ahora al proteccionismo. Ya dijimos que el proteccionismo comercial se desarrolla cuando un país protege a un sector de la economía de la competencia internacional. ¿Con qué propósito? Con el propósito de restringir las importaciones del resto del mundo que van a competir directamente a este sector. Un ejemplo en Guatemala, y que se ha repetido, es lo que sucede con el cemento, aunque obviamente hoy aparenta que está un poco más libre, pero todavía hay, por el monopolio que no se ha podido corregir en el país, una irregularidad en la competencia. Lo mismo sucede con el proteccionismo que existe todavía respecto al azúcar, que se le exige al azúcar que venga con vitamina A, cuando mucho de la producción de azúcar se utiliza para otros menesteres. Y así podemos encontrar otro tipo de bienes. En todo caso, el proteccionismo comercial históricamente se ha desarrollado de dos formas.
por medio del establecimiento de barreras arancelarias o aranceles, como le decimos nosotros, y de barreras no arancelarias. Las barreras arancelarias, por definición, son simplemente un sobrecosto que el gobierno introduce sobre la importación de productos extranjeros a fin de reducir la compra de productos extranjeros y volver artificialmente más competitivos a los productos locales. Un ejemplo claro en Guatemala es lo que sucede con las bebidas alcohólicas, que tienen aranceles muy altos, teóricamente para proteger a la industria local. Y, por supuesto, también tenemos las barreras no arancelarias, que se refieren a los permisos, cuotas, regulaciones, cualquier restricción que dificulte la introducción del bien al país. Y de esto, como ya lo habíamos platicado, estamos hablando de las barreras tácitas, dentro de las que destaca mucho el costo de la ineficiencia aduanera, que lo que hace simplemente es que vuelve más caro el desaduanaje, del desalmacenaje de los productos y consecuentemente no pueden competir contra la producción local. Ahora bien, estas barreras tienen como propósito disminuir las importaciones y consecuentemente producir que el sector industrial interno se vuelva artificialmente no competitivo o más competitivo. Sin embargo, hay que tener cuidado. En algunas condiciones, las barreras arancelarias pueden ser necesarias, sobre todo cuando algunas empresas, sobre todo aprovechando economías de escala crecientes o estrategias agresivas de penetración en el mercado, tratan de hacer lo que se llama dumping. ¿Qué es el dumping? Simplemente una situación en donde una empresa vende productos al resto del mundo por debajo de su costo de producción con el propósito de ganar espacio, un nicho del mercado y posteriormente tener control de monopolio. Aquí, las regulaciones permiten que los países establezcan barreras arancelarias para evitar esta práctica de comercio desleal. ¿Y quién gana con el proteccionismo? Imaginemos el mismo y a partir del mismo equilibrio que vimos anteriormente, ¿qué sucede si nosotros hoy estamos ubicados a un precio internacional de 2, como lo estamos viendo acá, en donde tendríamos una producción interna de 200 aquí y unas importaciones de 700, una demanda de 700 y consecuentemente unas importaciones de 500. Pero ¿qué pasa si los señores productores de esta industria se acercan al gobierno y logran establecer o logran de que el gobierno establezca un arancel de $1 por cada unidad que se va a importar y el precio pasaría de 2 a 3? A este precio de 3 nos damos cuenta que ahora la producción local subiría a 300, mientras que la demanda bajaría a 600. Consecuentemente, las importaciones que antes eran 500, ahora bajan a 300. ¿Qué fue lo que sucedió en esta situación? En primer lugar, ustedes se dan cuenta de que el gran ganador de esta situación es el empresario local que ahora puede vender más productos al pasar de 200 a 300. El gran perdedor obviamente es el consumidor, que ahora todos los productos los tiene que pagar a 3 y obviamente consecuentemente ya solo va a comprar 600. También pierden, por supuesto, los importadores, los empresarios importadores, y también ganan los trabajadores de los empresarios locales. Ahora, otro ganador, aunque es un efecto colateral porque no debiera ser buscado un arancel con propósitos estrictamente recaudatorios, es el gobierno, cuyo ingreso es esta área sombreada que tenemos, sombreada, que está aquí en medio de esta situación. Tendría su ingreso. Sin embargo, al introducir el arancel, el país pierde eficiencia. ¿Por qué?
porque no solo se paga un precio más alto, sino que también los productores se vuelven artificialmente más rentables. Consecuentemente, si bien es cierto, el proteccionismo puede beneficiar, en este caso, a un grupo, también perjudica a otros. Y antes de pasar a la siguiente diapositiva, aquí tenemos claro lo que conversamos. Es claro de que no ganan todos y no pierden todos, sino que hay ganadores y hay perdedores cuando se establecen diferentes medidas de política. Bien, el último componente de esta presentación que estamos manejando el día de hoy se refiere al mercado cambiario y obviamente se refiere al control o al comportamiento del tipo de cambio. Primero platiquemos de qué es eso del tipo de cambio. Y vamos a decir que el tipo de cambio es simplemente el precio de una moneda extranjera en términos de la moneda local. Por supuesto que también puede ser al revés, pero podríamos decir en general que es el precio de una moneda en términos de otra. La mayor parte de nosotros estamos acostumbrados a trabajar con lo que llamamos el mercado cambiario interno. ¿Y por qué es el mercado cambiario o el mercado de dinero, que es un segmento del mercado de divisas? Porque es el mercado en donde se manejan cantidades muy limitadas de recursos y usualmente se maneja solo una o dos monedas. Entonces, la mayor parte de nosotros estamos bastante acostumbrados a negociar en el mercado cambiario. Sin embargo, en el mundo existe algo muchísimo más grande en donde se negocian todas aquellas monedas que tienen cierta aceptación internacional y a eso se le llama el mercado de divisas. Y por supuesto, en el mercado de divisas no solo se transan con otras monedas, sino además hay muchísimos instrumentos que sirven para proteger al empresario y también para hacerle rentable las decisiones de inversión. ¿Cómo se determina el tipo de cambio? Bueno, antes de llegar, y que lo vamos a llegar un momento a eso, debemos recordarnos de un par de cosas. El primero, que ya lo vimos en esta misma presentación, en que los ingresos y egresos de monedas extranjeras a Guatemala quedan reflejadas en la balanza de pagos. Entonces, simplemente lo que tenemos es que todos los dólares que ingresan están en la parte de los créditos de la balanza de pagos y todos los dólares que egresan del país, se reflejan en los débitos de la balanza de pagos. Eso quiere decir que la balanza de pagos es realmente la fuente primaria de donde sabemos cuánto dinero salió y cuánto dinero entró al mercado cambiario. El segundo punto, aunque lo vamos a ver en un momentito en la versión más aceptada actualmente, es de dónde sale el tipo de cambio. Y para eso vamos a hacer uso de una expresión que, si bien es cierto, no tiene una aceptación universal, todos lo hemos utilizado cuando salimos de viaje, y a eso se le llama la ley del precio único. Cuando hemos salido de viaje, simplemente compramos algo y lo que hacemos inmediatamente es decir, bueno, ¿cuál es el precio internacional que va a estar reflejado por este P estrella? Lo multiplicamos por el tipo de cambio de la moneda a la que estamos haciendo referencia con respecto al quetzal e inmediatamente tenemos el precio local. Por ejemplo, voy a Estados Unidos y me pidieron que les trajera unos llaveritos a los colegas y cada llavero cuesta $5 por 8 quetzales, que es aproximadamente el tipo de cambio por dólar. Entonces digo, cada llavero me cuesta 40 quetzales. Y eso es caro o es barato en función de los precios de un país. Si bien es cierto la ley del precio único, que es una extensión de lo que durante muchos años se utilizó como la ley del precio único en el patrón oro, actualmente no es muy aceptada debido a que muchos de los productos que se negocian no necesariamente son comercializables. Es decir,
que esta ley del precio único tiene sentido cuando los productos se pueden exportar e importar. ¿Por qué? Porque entonces los precios internacionales tenderían a ser iguales. Sin embargo, sí nos sirve de referencia. Y además hay otro elemento muy importante. Cuando nosotros importamos productos, vienen a un precio, un P estrella. Y si el tipo de cambio sube, entonces el precio local al que se va a vender ese producto va a subir. Ejemplo, bueno, en Guatemala en estos días, atendiendo a lo que ha estado sucediendo en el mercado internacional, el precio de los combustibles ha disminuido un poco. ¿Y qué pasa cuando el precio de los combustibles disminuye? También podría estar subiendo. Imaginamos que estuviese subiendo o bajando. Vamos que esté subiendo. Si sube el precio internacional y el tipo de cambio permanece constante, automáticamente el precio local va a crecer. Al revés, si el precio internacional baja y el tipo de cambio está constante, el precio internacional va a bajar. Consecuentemente, si bien es cierto, no tiene una aplicación absoluta, sí nos sirve de referencia para notar cuál debiera ser la trayectoria. Y haciendo una modificación a esta expresión, yo puedo pasar a algo muy importante para determinar cuál debiera ser la trayectoria cambiaria. Sobre este caso debemos platicar sobre algunas denominaciones del tipo de cambio. El primero es el tipo de cambio nominal. ¿Qué es eso del tipo de cambio nominal? Simplemente es la cantidad en una moneda que yo doy a cambio de otra moneda. En nuestro caso, que es el tipo de cambio del quetzal con respecto al dólar, yo digo que mi tipo de cambio nominal aproximadamente es de 8 quetzales por $1, ¿sí? Entonces, 8 quetzales en términos nominales quiere decir que no le tomo en consideración ni la capacidad de compra ni los niveles de precios. Sin embargo, si yo ajusto la expresión que mencioné anteriormente a la ley del precio único y hago algunas transformaciones de tal manera que primero paso P para acá abajo y al pasar P para abajo, donde está EP estrella, tengo Q, y hago algunas transformaciones para llegar a lo que es el tipo de cambio real. Y el tipo de cambio real me dice que el tipo de cambio tiene básicamente dos componentes: los factores no monetarios y los factores monetarios, en donde los factores monetarios son simplemente la relación de precios entre los países, mientras los factores no monetarios son todos aquellos que están vinculados con la competitividad que ya mencionamos previamente. También vamos a hacer referencia a los tipos de cambio spot y forward, o digámoslo de otra manera, los tipos de cambio presente y el tipo de cambio al futuro. En la vida real, el tipo de cambio forward es diferente al tipo de cambio futuro, pero en este modelo y al nivel que estamos trabajando, podemos manejarlo de esa manera. ¿Qué es el tipo de cambio contado o spot? El tipo de cambio que se negocia en el presente o a un máximo de 2 días futuro. Es el tipo de cambio que equilibra el mercado cambiario en el corto plazo. Mientras que el tipo de cambio forward es el tipo de cambio que se espera que esté el día o al que vamos a hacer la negociación, pero en el futuro. Por ejemplo, un tipo de cambio forward a 3 meses será el tipo de cambio que se espera que esté dentro de 3 meses el día que hagamos la transacción. Obviamente hoy no conocemos cuál va a ser, no tenemos la capacidad de pronosticar el futuro. Pero si tuviésemos la capacidad de pronosticar el futuro, iríamos a ver cuál es el tipo de cambio a contado en ese momento, regresaríamos al presente y entonces ya sabríamos cuál es el tipo de cambio forward. Y por último, es importante que platiquemos del arbitraje cambiario. En primer lugar, hablemos de qué es el arbitraje. Supongamos que en mi colonia haya una tienda que vende los huevos a 25 centavos cada uno y hay otra tienda que los compra a 50 centavos cada uno. ¿Qué haría yo sin mayores riesgos?
iría a la tienda que los vende a 25 y compraría todos los que pueda y los llevaría a vender a la tienda que los compra a 50 y les vendería a todos. ¿Qué va a producir eso? Bueno, independientemente de la ganancia que yo obtuve, que en aquel lugar en donde el valor de los huevos estaba barato, suba el precio porque aumentó la demanda, mientras aquel lugar en donde estaban comprándolos relativamente más caros, el precio baje porque aumentó la oferta. ¿Y hasta dónde llega esa situación? Hasta que se equilibren los precios. De esa manera, el arbitraje cambiario se da cuando en dos segmentos de un mismo mercado la mercancía tiene precios diferentes y entonces permite que unos compren barato y vendan caro. Bueno, primero para obtener ganancias, pero también para hacer equivalentes los precios en el mercado. Una de las aplicaciones que es muy conocida de la ley del precio único a la que hice referencia en la diapositiva anterior es el conocido con el nombre del tipo de cambio Big Mac. Creo que todos ustedes lo han escuchado, este tipo de cambio, esta propuesta de metodología que inventó The Economist, la revista de economía, sugiere que, dado que el Big Mac, el que vende la cadena McDonald's, en esencia tiene los mismos productos, es igual, se hace con los mismos procedimientos, el precio de los dos, del Big Mac externo y el precio del Big Mac nacional, deberán reflejar razonablemente el tipo de cambio. Veamos este ejemplo que está acá del caso de México. Dice que el precio del Big Mac en este momento, cuando saqué esta información, costaba $21.90, ¿sí? Mientras que en Estados Unidos costaba $2.54. Obviamente en Estados Unidos el tipo de cambio con Estados Unidos contra Estados Unidos es 1, y entonces obviamente el precio del Big Mac en términos de dólares es $2.54. Mientras que el tipo de cambio en México en este momento era 9.29 y consecuentemente el precio del Big Mac en dólares era 2.36. Como nos damos cuenta en este ejemplo, el tipo de cambio de México estaría un poco por debajo de donde se necesita. ¿Por qué? Porque el Big Mac resultaría más barato que si lo compramos en Estados Unidos. En la práctica esta transformación no es del todo correcta porque pueden variar los precios relativamente en forma diferenciada. Por ejemplo, hablemos de uno de los componentes, el tomate. Pudiera ser que en Estados Unidos la producción de tomate anda muy bien, pero en México haya habido alguna enfermedad o alguna situación que ha hecho que el tomate encareciera y consecuentemente el precio subiera. Sin embargo, se considera razonablemente apropiado y se utiliza como una referencia de cuánto es lo que debiera ser el tipo de cambio. Si tienen curiosidad, háganlo con nuestro quetzal. Y pregúntense cuánto vale un Big Mac en Guatemala sin menú. Y divídanlo sobre cuánto vale un Big Mac en Estados Unidos sin menú. Y entonces lo que encontraremos es una aproximación a, de acuerdo a The Economist, cuánto debiera ser el tipo de cambio. En la práctica, para determinar el tipo de cambio, debemos recordar que estamos hablando del mercado cambiario. Y como mercado, entonces hablamos de la demanda y de la oferta de moneda extranjera. Y hablamos de la demanda y de la oferta cuando hablamos de la balanza de pagos. Si ustedes se recuerdan, dijimos que todas las transacciones que implicaban un egreso de divisas estaban en el lado de los débitos, mientras todas aquellas que reflejaban un ingreso de divisas estaban en el lado de los créditos. Lo primero que vamos a platicar es la demanda de moneda extranjera. La demanda, en el ejemplo que está acá, nos dice el número de libras, que podría ser la cantidad de quetzales, porque eso no importa realmente, y el precio de las libras con respecto a los dólares. Y entonces nos damos cuenta que entre más alto, este es el tipo de cambio, entre más alto es el tipo de cambio,
simplemente la cantidad de moneda extranjera que las personas quieren comprar es menos. ¿Por qué? Pues obviamente, si es más alto el precio de un producto, yo voy a estar dispuesto a comprar menos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nos damos cuenta que los que demandan moneda extranjera son aquellos que están vinculados al lado de los débitos en la balanza de pagos, vamos a ver que los que demandan moneda extranjera son los importadores, las personas que tienen que hacer un pago al resto del mundo, por ejemplo, los que van a pagar regalías, los que traen algún cantante, los que pagan a alguna persona que les viene a hacer alguna consultoría, los que pagan intereses, los turistas guatemaltecos cuando se van al resto del mundo. Entonces, todos ellos lo que esperan es que el tipo de cambio sea bajo. ¿Por qué? Porque entonces tienen que dar menos quetzales por cada dólar que compran. Consecuentemente, la demanda de moneda extranjera tiene una pendiente negativa. Entre más barato sea el tipo de cambio, más dispuestos están a comprar moneda extranjera. En sentido contrario, la oferta de moneda extranjera corresponde al número de dólares que las personas desean vender. Aquí, por ejemplo, volvemos a poner el tipo de cambio por acá y entonces simplemente aquí ponemos los dólares y decimos ¿quiénes para empezar son la oferta de moneda extranjera? Aquellos que en la balanza de pagos realizan transacciones del lado de los créditos. Estos son los exportadores, las remesas, por supuesto, muy importantemente, los turistas extranjeros cuando vienen a Guatemala. Y entonces decimos que entre más sube el tipo de cambio, la gente está dispuesta a vender más. ¿Por qué? Porque van a recibir más quetzales por dólares y consecuentemente su capacidad de compra aumenta. Y aquí hay un ejemplo bien sencillo. ¿Qué pasa si viene un turista extranjero? Ese turista extranjero va a traer una cantidad de dólares y a él le va a interesar que el tipo de cambio esté muy alto, simplemente para que pueda obtener más quetzales para poder comprar mucho más. Lo mismo pasa con las personas que reciben remesas y las cambian en el mercado local. ¿Cómo se determina el equilibrio en el mercado cambiario? En lo que hablamos y a lo que se le acostumbra a llamar un tipo de cambio flotante o flexible, que es un tipo de cambio que se autodetermina libremente por el mercado, entonces encontramos que el tipo de cambio se se establece cuando al interrelacionar la oferta, la curva de oferta y la curva de demanda, se establece un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio. Ahora, si el tipo de cambio es flotante o flexible, quiere decir que el tipo de cambio no es fijo, no lo va a proteger la autoridad nacional. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Imaginémonos hipotéticamente de que estamos en el mes de mayo, en donde empiezan a haber muchas remesas que vienen al país. Esto producirá, por ejemplo, de que la oferta aumente y cuando aumenta la oferta, desplazándose aquí hacia la derecha, simplemente el tipo de cambio estaría bajando, por ejemplo, aquí a 1.25. Es decir, entran más dólares, como hay una abundancia relativa de ese bien, simplemente lo que tendríamos es una mejora en el nivel de precios. Al revés, si partimos nuevamente del 1.89 que tenemos en esta gráfica, y lo que vemos es que hay un aumento en la demanda de bienes porque llegó la época navideña, van a comprar los bienes que van a vender a final de año, entonces el tipo de cambio va a subir a 2.25. ¿Y por qué va a subir? Porque se van a demandar más bienes, más dólares. Ahora, aquí el punto es que el tipo de cambio puede subir o bajar flexiblemente y no debiera haber ninguna intervención por parte de la autoridad monetaria local. Ahora, aquí hay un elemento muy interesante, porque si no debiera intervenir la autoridad monetaria local, ¿por qué interviene? ¿Se recuerdan que vimos la paridad o la ley del precio único, la de P es igual a P a E por P estrella?
y nos vimos que si el tipo de cambio sube, dado los precios internacionales, los precios locales van a subir. Y al Banco Central no le conviene eso. Es cierto que el Banco Central permite que los precios locales suban un poco, pero si el tipo de cambio sube mucho, la transposición de los precios internacionales a los precios locales puede hacer que vaya más allá de la estabilidad monetaria que ellos desean. Consecuentemente van a hacer todo lo posible por mantener la estabilidad cambiaria. Y para eso usan los dólares que están en las reservas monetarias internacionales. Entonces, aun cuando no se da a conocer por razones de política, el Banco Central realmente lo que establece es una especie como de banda, en donde si el tipo de cambio se mueve dentro de esta banda, hacia arriba o hacia abajo, no intervendrá. Pero si el tipo de cambio pasa por debajo o por encima de esa banda, el Banco Central va a intervenir haciendo el movimiento contrario. Por ejemplo, si las remesas que vengan para el Día de la Madre provocan, por ejemplo, que el tipo de cambio se fuera hasta aquí abajo, muy por debajo del 1.25, entonces obviamente eso no le conviene al Banco Central, porque entonces como el tipo de cambio bajó mucho, los precios pueden bajar. Y entonces, ¿qué va a hacer el Banco Central? Simplemente va a entrar a demandar dólares para recuperar el nivel apropiado. En el sentido contrario, ¿qué pasa? Si como consecuencia de que hay mucha demanda de dólares a final de año, el tipo de cambio, aquí me quedé corto, hacer un poquito más por arriba, imaginemos que hay mucha más demanda y el tipo de cambio se va hasta por acá arriba. Pero eso está muy arriba donde lo quiere el Banco Central. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Banco Central? Entrar a ofrecer dólares para regresar el tipo de cambio a su normalidad. Eso quiere decir que el Banco Central interviene con el propósito de mantener dentro de ciertos estándares el tipo de cambio. No significa que no se mueva ni que sea fijo, pero las reservas monetarias internacionales las va a utilizar el Banco Central para mantener dentro de cierto nivel el tipo de cambio. Aquí un par de elementos muy importantes. Si el tipo de cambio, cuando es flexible o flotante administrado, como se le llama cuando interviene el Banco Central, sube, entonces se dice que el tipo de cambio, en términos como lo manejamos nosotros, el tipo de cambio sube porque implica que la moneda nacional se deprecia. Damos más moneda nacional que la extranjera, por una unidad de moneda extranjera. Al revés, si el tipo de cambio baja, la moneda nacional se aprecia, porque damos menos de moneda nacional por cada unidad de moneda extranjera. En algunos países del mundo todavía se manejan otros regímenes cambiarios. Por ejemplo, hay países del mundo donde se maneja el tipo de cambio fijo. De hecho, Guatemala tuvo tipo de cambio fijo hasta la década de los 80, en donde el Banco Central se responsabilizaba de comprar y vender toda la cantidad de dólares que las personas quisieran comprar o quisieran vender a ese tipo de cambio. Es como, y voy a sonar con un ejemplo vulgar, es como que ustedes vendieran aguacates y simplemente dijeran, mire, yo les compro y les vendo todos los aguacates a quetzal. ¿Y hasta cuándo pueden ustedes mantener el precio de un quetzal por aguacate? Pues siempre y cuando tengan aguacate lo pueden mantener. Lamentablemente, en la década de los 80, Guatemala ya no tuvo más dólares para poder mantener ese tipo de cambiario, y después de algunos experimentos bastante desafortunados por parte del Banco Central, que incluso provocó pérdidas cambiarias al país, se decidió la liberalización cambiaria a finales de la década de los 80.
Hasta hoy, el tipo de cambio que se maneja en Guatemala es relativamente flexible, por supuesto, con la intervención del Banco Central en ciertos momentos. Ahora, la mayor parte de nosotros hemos escuchado de 3 tipos de cambio. Realmente no son 3, es uno solo, pero tiene ciertas connotaciones. Primero, el tipo de cambio de referencia o de equilibrio es aquel que equilibra la oferta y la demanda. Y es el que da a conocer el Banco Central todos los días. Sin embargo, ¿qué pasa si yo voy a un banco a comprar dólares? El primero que me van a decir es que, mire, si yo quiero comprar dólares, para el banco es venta de dólares. Entonces me van a ofrecer un tipo de cambio de venta, o sea, un tipo de cambio más alto. Mientras que si yo quiero venderles dólares, o sea que para el banco es un tipo de cambio de compra, entonces ellos me van a ofrecer otro tipo de cambio, al que le llamamos el tipo de cambio de compra. La diferencia entre el tipo de cambio de venta y el tipo de cambio de compra es lo que se llama spread cambiario. Noten por favor que dije spread cambiario y no solo spread, porque hay otros tipos de spread en el mundo económico. Ahora, ¿de qué tanto depende la amplitud del spread? De la competencia que tengan los bancos en el sistema. En muchos países el spread es de 1 o 2 centavos. Aquí en Guatemala hay algunos bancos que tienen 30, 40 y hasta más centavos de spread. ¿Por qué? Porque tienen relativamente cautiva a las personas que van a hacer su transacción y no hay una real competencia. ¿Y por qué no hay una competencia real? Pues simplemente porque exigen los bancos, tristemente, sin la intervención de la Superintendencia de Bancos, de que solo pueden hacer alguna operación aquellas personas que tengan cuenta en los bancos. Para terminar esta presentación, hablemos rápido de 2 formas de presentar el tipo de cambio. El tipo de cambio directo, o como le llaman en Estados Unidos, el tipo de cambio europeo, en donde establecemos nuestra moneda contra el dólar de Estados Unidos. Y es el que nosotros usamos regularmente, 8 quetzales por un dólar de Estados Unidos. Pero también lo podemos poner al revés. Y es el tipo de cambio inverso, que será cuántas unidades de dólar de Estados Unidos damos por un quetzal. Entonces, por ejemplo, si el tipo de cambio de quetzales contra dólares es 8 por 1, el tipo de cambio de Estados Unidos sería 0.125 centavos de dólar por un quetzal guatemalteco. Esto es particularmente interesante porque nos sirve para identificar en dónde hay posibilidades de arbitraje, pero también nos sirve para identificar cuál es el valor relativo que se está negociando en las bolsas o en los otros mercados cambiarios. Muy bien, jóvenes, hemos terminado nuestra segunda presentación. Espero que haya sido comprensible y que la aprovechen abundantemente. Cualquier duda, estamos en contacto. Un abrazo, muchas gracias.